Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo andamos por aquí una semana más con un nuevo sector que os traigo para el análisis? Es un sector bueno, está un poco ligado a todo el tema de la inteligencia artificial, quizás un pasito por delante, ligado a semiconductores, no llega a ser un sector como tal. De hecho, veis que hay pocas empresas y algunas pues son grandes conglomerados que pueden tener un poco de posicionamiento en ello. Bueno, esta semana veía resultados de algunas de las empresas y me ha llamado la atención, he repasado el sector bueno, he visto un par de cositas que me gustan mucho y las he incorporado a cartera. Entonces, pues bueno, ya que hacía el análisis, pues os lo comparto por aquí por si os ayuda y nada, sobre todo deciros que es un sector muy volátil, muy disruptivo, como veis, prácticamente, salvo las dos más grandes, no tienen beneficios y eso es importante destacar porque es un sector que no genera todavía recurrencia dentro de lo que es la caja para poder afrontar las inversiones, se basa en base o se desarrolla en base a deuda y eso le convierte en un sector muy volátil, como veréis. Entonces, pues, si os interesa algún valor, si tenéis algún valor en mente, si después de vuestro análisis os sale o pensáis que debéis incorporar algún valor, pues hacerlo con un tamaño de posición ajustado para que estas posibles fluctuaciones que seguro tendrán estos valores, pues puedan generar el menor deterioro posible en vuestra cartera. Entonces, pues nada, una vez dicho esto, os dejo con el disclaimer y empezamos con el análisis. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra-venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Iniciamos el análisis, pues como no podía ser de otra forma, con Alphabet, con Google, que es quizá el valor, la posición, una de las posiciones que mayor ponderan en mi cartera, uno de los valores que si tuviera que elegir uno, pues posiblemente el que más me gusta. Entré tarde en el valor, porque todo, bueno, los que me seguís de más tiempo lo he comentado alguna vez, que entré tarde en el valor, pero bueno, desde que entré pues un poquito antes de la pandemia y demás, 2019 por ahí, pues la verdad es que el valor no ha parado de crecer. Su tendencia de largo plazo es incrementable y nada, y lo que os digo, lo que me gusta mucho de este valor es que tiene muchas cosas, es una empresa muy diversificada y prácticamente en todo lo que hace es líder del sector. Es líder en publicidad con YouTube, es líder en correo electrónico, es líder en sistema operativo con Android, es líder con la nube, es líder en inteligencia artificial con Gemini, y entonces, pues bueno, todo este sector de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, pues también lo es. Y gráficamente, pues bueno, vemos como ya os he venido comentando en algún otro análisis de la empresa que se veía involucrada en algún otro sector, pues ese pequeño rango lateral doble suelo de continuidad que realizó justo con el inicio bueno, con ese alto fuego durante la guerra el 30 de marzo. A partir de ahí marcó mínimos justo en la media
y que coincidía con ese pequeño zona de soporte de los mínimos de noviembre y a partir de ahí inicia un rally espectacular, rompe los máximos y nos dibuja pues un objetivo alcista hacia 450 y bueno, y pinta muy bien desde entonces. Ahora parecía que hacía un pequeño descanso, pero en la sesión del miércoles rebotó con fuerza y nada, y ahí le tenemos otra vez pues con esa zona de máximos, esa zona de 400 que quizá por ser número entero pues igual le puede costar algún día, algún poco, no le doy más allá si el mercado sigue acumulando alzas, no le doy más allá de 2 o 3 días, incluso fin de semana, y sigue muy fuerte, muy alcista. Problema, soportes muy lejos. Tenemos el soporte pues lo primero que hay un poco más fiable, esos 350 que fue cuando marcó la ruptura y cuando nos dejó ese hueco alcista. El segundo valor que vamos a analizar, IBM, la única del sector que también es un conglomerado muy grande empresarial y tiene muchas cosas más allá de desarrollo de la computación cuántica, pero es una de las líderes dentro de ello. Y aquí el problema que tenemos es que pues, su parte de software le pesa mucho. Hemos visto una tendencia alcista desde 2023 espectacular, canalizada, pero ya nos dejó un doble, triple techo, un rango lateral en la zona de máximos en noviembre y a partir de ahí, cuando rompió a la baja, pues ya nos daba esa señal, esa indicación de que iba a romper. Tuvo la nobleza de volver hacia la zona de 290 para si había algún inversor que a última hora no había podido y quería salirse, pero la verdad es que estas oportunidades no suelen acostumbrar y el momento ya perdió los 280 con hueco en febrero, pues ya perdió la media, perdió la base del canal y generó un movimiento bajista muy importante. Parecía que frenaba en esta zona de 225, $230, pero aquí nos dejó un hueco tras resultados el 22 de abril y eso ya sí que era una posibilidad o la última posibilidad de salida para el que viniera comprado desde muy abajo. A corto plazo ya la señal la dio aquí, pero el que venía desde muy abajo y quería mantener pues quizá esa pérdida de soporte de 228 ya era el momento de salida. Ahora, pues bueno, tiene un pequeño soporte en esta zona de 207, tampoco excesivamente fiable porque ha subido muy vertical, pero bueno, en algún punto tendrá algún pequeño rebote que en momento y bajo mi punto de vista, pues sería para vender. Siguiente valor, Microchip Technology. Esto es ya un poco más volátil. Ya empezamos aquí a ser empresas más concentradas en el sector y aquí pues vemos una tendencia alcista con mucha volatilidad pues desde 2016, desde antes. Ahora venimos el valor que tras el recorte que tuvo en abril de 2025, esto fue los aranceles, cotizaba en máximos a zona de 96, se nos fue a zona de 33, prácticamente perdió 2/3 partes de su valor y ahí nos desarrolla pues un primer movimiento. Me gusta este engaño del 61.8 FIBO, ese intento de ruptura, además con una vela bajista importante que recupera al siguiente día y a partir de ahí, pues bueno, los técnicos muy de ajustar los stops y muy de fijarlos, que muchas veces los stops te salvan y hay que aplicarlos, pero si estamos en el día a día, yo soy partidario más de esperar y ver cómo rompe y si se rompe esa ruptura puede ser en falso o no. Si no estáis muy acostumbrados con los movimientos del mercado y tenéis menos experiencia, pues es mejor aplicar un stop y perderte la subida que no aplicarlo y que el valor se nos vaya para abajo. Muchas veces nos equivocaremos tanto de una forma como de otra, pero sí que darle esa posibilidad de margen de error si en la siguiente sesión o las 2 o 3 siguientes sesiones recupera como es el caso, pues bueno, tenemos movimiento
de recuperación importante, nos rompe la zona de 75 y con ello nos activa impulso a los 108 y a partir de ahí, pues bueno, ruptura que coincide más o menos con el inicio de la guerra, corrección importante, como en algunos otros valores hemos visto, tenemos aquí un pequeño rectángulo que si os fijáis también tiene una ruptura. Esto, pues bueno, cuando veáis los valores, cada uno tiene una forma de romper y un comportamiento. Tiene una ruptura en falso y a partir de ahí rebota de nuevo al alza y desde aquí, pues bueno, hemos visto que prácticamente se ha multiplicado por, por 80, un 80% prácticamente, un 78%. Y a partir de ahí, pues bueno, ahora el valor anda retrocediendo ligeramente hacia esa zona de 96 dólares, que es el anterior máximo histórico y que veremos si a muy corto plazo puede ofrecernos ahí cierto soporte. Le queda el FIBO por completar, aunque estuvo cerca de completarlo, y bueno, veremos a ver cómo responde ante esa zona de muy corto plazo. Eh, Siguiente valor que vamos a analizar, eh, Rigetti. Rigetti aquí es una de las posiciones que he incorporado recientemente a cartera. Yo os digo, con poca posición, porque estos valores son muy volátiles y podemos tener un roto en la cartera importante si hacemos posiciones grandes. Y aquí Rigetti, pues bueno, lo veis que no tiene mucha historia, pero sí que nos deja un nivel de referencia relativamente importante, que es esa zona de 10 dólares, que fueron los máximos y niveles de la OPV, caída a los infiernos, prácticamente, pues bueno, lo veis cotizando en tornos de 40 céntimos, de 40 céntimos se nos ha ido a 58 dólares y tras ese fuerte impulso, ese fuerte movimiento, pues igual que suben, estos valores, como digo, bajan y tienen movimientos especulativos muy importantes, pérdida del 78% desde máximos y ahí parece que se nos agarra a la zona de los 15 dólares y desde ahí quiere empezar a rebotar y ataca a la zona de la media eh, y la zona de 22 dólares. Quizá es un pelín pronto, sí, pero confiando en la ruptura que veíamos antes de Microchip y de Google y demás que veremos, si el sector acompaña, podría tirar hacia arriba y ver que esa zona de 22 dólares, 21,5, pues la supera y si la supera, pues puede tener un tramo importante de desarrollo al alza. Stop, zona de 15 dólares, está alejada, aunque aquí lo vemos que pues no, por cuanto a distancia no es muy importante, pero si vemos la escala y los movimientos, pues vemos que hay una corrección, una posibilidad de corrección importante hasta llegar a ese nivel de stop, que es donde está la línea, zona de 15 dólares. Así que, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla en el siguiente movimiento. Siguiente valor, Quantum Computing. Quantum Computing tiene, tiene una peculiaridad y es un valor que tiene más histórico que algunos otros del sector. Y aquí vemos la peculiaridad que os digo, esa zona de 25 que en el pasado, cuando tenía menos volumen, sirvió de resistencia y que cuando alcanzó en picos de volatilidad muy amplios, luego tuvo correcciones muy importantes, como vemos aquí estas tres correcciones. Y ahora vemos que la estructura muy similar a la que hemos visto en corto plazo en anteriores valores, 2024-2025 muy al alza y se nos ha frenado en 25. Además, 25 en dos periodos relativamente cercanos, en diciembre del 24 y en octubre del 25. Entonces, pues bueno, vigilar ese mínimo entre las partes. Podríamos tener un doble techo si lo pierde, aunque ahora el valor parece que quiere seguir al alza. En la zona esta de 6,35 por ahí, 6,5, quiso hacer suelo y rebotó con fuerza, se ha llevado por delante dos resistencias que tenía más o menos importantes en esa zona de 8,5 y 10 y a partir de ahí con los resultados de esta semana
pues nos deja aquí un hueco que esperemos que no cierre porque sería una señal de debilidad, y un cierto apoyo hacia la zona de la media. Hoy en el momento estamos grabando el vídeo, hoy jueves la tenemos subiendo prácticamente un 7%, entonces pues bueno, yo creo que el movimiento alcista está iniciado y esta pues es una de los valores que podría tener cierto arranque. Ya os digo, incorporé Rigetti y el siguiente valor que os voy a mostrar porque este ya había corrido mucho con esa presentación de resultados que llegó a subir un 25%, aunque luego se quedó en un 15%, mucha entrada de volumen, aunque el volumen, pues bueno, tiene sus discrepancias. Yo el volumen me gusta mirarlo en movimientos de ruptura, pero aquí, pues bueno, puede estar comprando un mismo inversor por un broker vendiendo por otro y generando volumen de forma artificial. Entonces, vigilar ese hueco y esa zona y que no lo pierda y a partir de ahí, pues a seguir subiendo. Siguiente valor, el segundo valor que he incorporado a mi cartera y también pues con un movimiento similar al de Rigetti que os decía, un, un- un valor con poco histórico, con una zona también, en este caso en torno a los 13,5 importante, que fueron los máximos tras la OPV, y esa zona es la que ha servido un poco de soporte ahora en la corrección tras la fuerte subida que hemos tenido en 2024 y 2025. Corrección que en el gráfico parece poco, pero prácticamente desde los máximos pues ha llegado a perder un 72%, aunque aquí gráficamente pues no parece mucho, y ahí a partir de ahí ha rebotado, nos ha roto la media, nos ha roto la resistencia de 20 dólares y tras un pequeño apoyo a esa zona y ahora parece que está haciendo otro, veremos si se ve con fuerzas para romper y desarrollar un nuevo tramo al alza. Aquí pues bueno, al menos hasta la zona de siguiente resistencia que sería esta zona de 32, parece que ahí podríamos tener cierto nivel de resistencia, pues bueno, podría tener recorrido si nos rompe la zona de 24,5 25. Y el último valor que os quería traer al análisis es IonQ. IonQ pues va bastante similar a lo que estamos viendo. Aquí tenemos también una tendencia alcista pues desde 2023-2024. También nos sirve como referencia esos máximos post OPV que sí que fueron un poco más alcista porque quizá la referencia debería de ser esa zona de 25, pero bueno, cada valor tiene sus movimientos y en este caso pues este dentro de que son todos muy volátiles parece que también es algo más volátil. No lo he incorporado a mi cartera porque le veía un recorrido más desarrollado que Rigetti o que D-Wave, pero también pinta muy bien. Nos ha rebotado desde el soporte de los 26, nos ha roto la media, los ha hecho un pullback y ahora ya nos está atacando la zona de resistencia de 55. A partir de ahí, pues bueno, lo más probable es que, como parece, el sector está acompañando y podría tener al menos una visita hacia la zona de máximos históricos, hacia la zona de 83-84 dólares y bueno, y a partir de ahí veremos. Ya os digo, tener mucho cuidado con el sector, es un sector con mucho riesgo, no pongáis posiciones muy grandes en cartera y a partir de ahí, pues oye, si el mercado tira, pues a disfrutar de las subidas. Esto es todo, espero que os haya gustado el análisis de un sector que no suelen ser de los habituales que yo hago. Aún no me gusta incorporar análisis en empresas tan volátiles porque aquí se puede perder dinero fácil, pero si estáis en el día a día y gestionáis un poco bien las posiciones, podéis tener un retorno interesante en las próximas semanas si todo va como parece. Esto es todo, muchas gracias, darle like si os ha gustado, suscribiros al canal si no os queréis perder nada y también podéis seguirnos en nuestro blog en segurinvest.blogspot.com y en nuestro perfil de Twitter de X en @inversorvalence1, la I de inversor y la V de Valence con mayúscula. Muchas gracias y buen fin de semana y feliz San Isidro a los que seáis de Madrid.